Sean todos bienvenidos a una nueva entrevista de America Digital News TV con los líderes en transformación digital y de negocios en América Latina. Hoy día tenemos como invitado a Elliot Wolf, Head of Digital Transformation para la empresa Bupa Chile. Elliot, bienvenido a America Digital News. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí compartiendo con ustedes. Elliot Wolf tiene un Master of Business Administration en la Universidad Loyola College en Maryland y lleva más de 4 años en Bupa liderando la transformación digital en el rubro de la salud, que junto al del e-commerce son los que más han crecido en exigencia en los últimos meses y que continuará así. Él es un apasionado por 2 temas muy interesantes, que son la filosofía de lo ágil, con Scrum, y de aprender haciendo. Y usa estas herramientas en forma creativa para lograr el éxito que lleva con su empresa Bupa en Chile. Elliot, hoy día vamos a hablar entonces de transformación digital en la industria de la salud. Cuéntanos, ¿cómo crees que está posicionada la salud referente a lo que ha ocurrido en esta materia de transformación digital en los últimos 10 años en Chile? Bueno, gracias. Yo creo que tenemos una tremenda oportunidad. Yo siempre hablo de ver el vaso medio lleno o no tan lleno, ¿no? Y tenemos una tremenda oportunidad porque si comparo o pienso de hace 10 años atrás, las cosas han cambiado muy poco, ¿vale? Han cambiado muy poco en varios rubros, en especial en la salud. Me gustaría nombrar un estudio que se hizo en el 2018 entre la Universidad Andrés Bello y Adimark, donde nos pone a todos los de la salud una nota 3,9. En esa lógica nos queda mucho por mejorar. Y en particular, el mercado de la salud es un mercado que yo diría que tiene muchas fricciones. Pensando en la experiencia cliente como tal, los clientes tienen que recurrir a muchos viajes, ¿no es cierto? O ir a muchos lugares para poder tener la satisfacción o mejorarse, si es que fuera el caso de una afección real. Entonces, yo creo que estamos bien atrás, con mucha posibilidad de mejora. Yo creo que siempre es una oportunidad y como vienen tiempos de cambio, estamos en tiempos de cambio, yo creo que de verdad hace 10 años las cosas tenemos mucha más tecnología, pero los sistemas, las soluciones eran bien parecidas o bastante iguales a las que existen ahora en el rubro de la salud. Me gusta tu posición optimista y a la vez realista. Y sobre lo que dijiste de la nota 3.9, ¿cómo se puede comparar esta posición con la de otros países u otras industrias? Mire, es muy interesante esa pregunta porque hay varios estudios y algunos hablan de un vortex digital, ¿no es cierto?, de una espiral, por decirlo así. Y si miramos y comparamos con otras industrias, siempre se habla de la banca, primero que ya está en una posición muy amenazada y ha tenido que reaccionar muy rápido. Luego está el rubro, por ejemplo, del retail, o si quisiéramos muy cerca, el de telecomunicaciones, que ha tenido que cambiar radicalmente. Un ejemplo de eso es Telefónica, ¿no es cierto? También, luego de eso, como industrias, está la industria de los viajes. Recordemos que antes nosotros íbamos a agencias de viaje, hoy día ya no existen prácticamente. Y inclusive la industria de los seguros está cambiando mucho. La industria de los seguros, la InsurTech, es un movimiento muy, muy fuerte aquí en Chile, no tanto todavía, pero fuera de Chile muy, muy fuerte. Y después viene el mercado de la salud, de acuerdo a todos estos estudios que te estoy comentando. Entonces, si pensamos esto como una espiral, ¿no es cierto?, que al centro está la banca, está el retail, la salud todavía no ha entrado en el spin, digamos, en la rueda más cercana al centro. Y la verdad que tenemos mucho por aprender.
mucha posibilidad de aprender de otros rubros, y yo creo que en ese sentido hay muchas posibilidades de aplicar muchas soluciones que al final lo más importante es beneficiar al cliente o al paciente. Los medios hablan muchísimo acerca de dos efectos de la pandemia. Uno, el efecto en la salud, y el otro, el efecto económico, el impacto que está teniendo en el empleo y en la economía del país y de las personas. Ahora, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo está afectando en Chile la pandemia y a lo digital? En particular, puedo dar ejemplos bastante concretos de lo que ha ocurrido en lo digital, digamos. Yo pertenezco más al área, digamos, del back office, los que ayudan a los doctores o ayudan al personal clínico. Entonces, yo no lo veo tan de cerca. De hecho, estamos con lockdown hace más de 2 meses, nosotros todos, ¿no es cierto? Pero en particular hay algo que a mí me gustaría destacar. Los pacientes igual siguen atendiéndose con los doctores y con el personal clínico a la distancia. Después puedo darle un par de ejemplos. A la distancia, la verdad que el medio no es tan importante como la atención del doctor. El otro día leí un literal de un NPS que nos llegó de acuerdo a una solución de videoconsulta que tenemos ya instalada hace 2 meses, y un paciente dijo que el doctor le revisó la garganta por la cámara y le dio el remedio correcto y se mejoró. La verdad que uno se da cuenta finalmente que aún digamos, de los problemas o de las restricciones que podemos pensar que existen, ¿no es cierto? Lo digital es un medio, finalmente, no es el fin. Y si el cliente que quiere o el paciente que quiere atenderse con un doctor o obtener, ¿no es cierto?, una solución, le damos una solución con un medio que sea digital u otro, yo soy un convencido que lo digital es una de las primeras, digamos, vías de solución, pero si fuera otro medio, también es súper bienvenido, y en definitiva lo que está rompiendo esta pandemia, rompiendo los límites y cambiando nuestro actuar. El año pasado nadie pensaba, y con esto termino, digamos, el punto que quiero hacer, nadie pensaba que en 3 meses o 3 meses y medio los principales actores de la salud, todos iban a tener videoconsulta. Todos tienen videoconsulta hoy día, los principales actores. Y lo hicimos en 3 meses y a veces pasamos, ya sabemos, ¿no?, más de un semestre o años tratando de armar un proyecto que por un efecto como este lo pudimos beneficiar a los pacientes en tenerlo muy rápidamente. Muy buenos ejemplos donde si antes la demanda, los usuarios se oponían y eran el problema de la transformación digital, hoy día ellos son los interesados en participar porque lo necesitan al doctor y es la forma segura y rápida de obtener la respuesta que de verdad quieren, como tú lo dijiste. Es el fin y no el medio. Ahora vamos a la realidad de tu empresa, que de alguna forma está participando como un actor principal y líder en esta implementación de transformación digital en la industria de la salud. Cuéntanos alguna experiencia que quieres destacar. Ya nos nombraste a 2, donde el grupo Bupa está implementando estas tecnologías digitales en la atención médica. Mira, hay dos ejemplos que a mí me gusta comentar bastante y ponerlos como banderas, ¿no es cierto? Antes de la pandemia, y cuando yo recién había llegado a Bupa, y aquí hay un mérito enorme de una de las empresas. Tú sabes que Bupa tiene varios negocios, ¿no es cierto?, varias empresas dentro del grupo. Una de ellas es Integramédica, Cruz Blanca, ¿no es cierto?, 4 clínicas. Pero Integramédica es un tremendo esfuerzo, y pensando en la atención, digamos, la recepción vía autoatención en los centros médicos, y empezó a instalar tótems en los centros médicos. Mira el ejemplo que les voy a dar. La instalación de tótems en la zona de entrada, ¿no es cierto?, como autoatención, se pensaba que iba a ser fría, se pensaba que iba a despersonalizar la atención. Pues bien, hoy día, ya después de 2 años y algo,
80% de las transacciones y la gente prefiere ir a ese tótem. Y lo mejor aún es que medido el NPS de ese micro momento es mucho mejor que antes. Entonces, una vez se piensa que poner una máquina, por decir así, ¿no es cierto?, puede atentar contra la experiencia del cliente, y no. Aquí 80% de las transacciones, o casi 70, diría yo, 70 en algunos puntos 80, pasan por el tótem, la gente los prefiere, y la verdad es que fue una idea, yo diría, bastante tradicional, porque es digitalizar, muy buena, excelente idea, pero es digitalizar un micromomento, pero al digitalizar ese micromomento se nota una tremenda oportunidad que a veces uno, al tener estos aciertos, ¿no es cierto?, siempre beneficia al cliente. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, y que yo ya lo comenté antes, tiene que ver con la videoconsulta, ¿vale? Hoy día todos los actores más grandes de Chile de salud fuimos obligados, y gracias a Dios, por los clientes a tener videoconsulta, ¿no es cierto? Nosotros pensábamos, y de hecho en otros países la videoconsulta no es tan profunda como uno pensaría que puede ser. Y para darte un ejemplo, hoy día yo podría decir que 500 personas se atienden vía videoconsulta diariamente. Eso uno dice, wow, qué número. Bueno, no es un número tan elevado respecto a lo que se hacía antes de la pandemia, pero ¿cuándo uno pensaría que hay 500 personas que uno puede atender? Más allá del número, el número, la verdad que es lo secundario. Lo importante es que hay 500 personas que están siendo atendidas, más o menos, porque estoy dando un promedio, ¿no es cierto?, vía un medio que al final la cercanía con el doctor, que es lo que uno espera cuando va al doctor, no es que no importe, pero puede ser reemplazado por la buena atención del doctor. Y yo podría decir que el NPS de ese viaje completo de videoconsulta es bastante mejor que el NPS, digámoslo así, de algunos viajes históricos que teníamos del mundo tradicional en un centro médico, ¿no? Los dos eran buenos, pero uno pensaría que el NPS, la satisfacción del cliente, ¿no es cierto? El NPS es el Net Promoter Score. Cuando uno dice los detractores más los promotores y las personas que opinan neutro, ¿no es cierto?, cuando hace un promedio ahí, uno pensaría que, bueno, me atiendo por videoconsulta y tengo una menor satisfacción. Ha ocurrido lo contrario. Las personas tienen en promedio una mejor satisfacción que ir a un centro médico. Claro, estamos en una situación especial, pero aún así uno pensaría que una persona no le pueden revisar la garganta vía la cámara del computador. Y sí, se puede hacer. Entonces, hay dos ejemplos, estos dos ejemplos son bien concretos y bien insignes, digamos, de que en el primero, teniendo una convicción de que una solución digital puede mejorar la experiencia del cliente, y en el segundo, siendo obligado, y de nuevo gracias a Dios por el cliente, por tener que reaccionar, la verdad es que adaptarnos no nos hace mal, y si es que alguien hubiese tenido miedo al cambio, digámoslo así, la verdad es que son barreras que uno mismo tiene que derribar. Interesante los dos ejemplos que mencionaste. Déjame, y gracias por explicarlo tan en simple, porque obviamente lo podría explicar en más profundidad. Por ejemplo, el mismo tótem ya no es sacar el número, incluso se puede conectar con el celular y en forma remota uno obtiene el número o agenda en la hora que puede recibir. Y en el caso de la videoconferencia con el doctor, ya no es solo ese momento de interacción, sino que incluso el resultado puede llevar a una receta, y la receta uno la puede llevar a la farmacia y sea digital. Y mismo la interacción con el doctor, tú hablabas, los números son bajos, por un lado no importa, es cierto, no importa porque es una tendencia que vemos que es creciente, y por otro lado sí importa porque 500 personas que se atendieron con eso probablemente eran de lugares remotos, que significaba ir a un lugar extremo, no sé qué, imagínate de Punta Arenas a Puerto Montt o a mismo Santiago, según la gravedad de la enfermedad. Entonces
ayudar a 500 personas en zonas remotas es muchísimo más valioso que disminuir la cercanía a alguien que vive en una gran ciudad. Así que me parece muy interesante esos casos y esos desafíos que van a continuar expandiendo la transformación digital en esta industria de salud, así como las demás. Y déjame preguntarte ahora, cuando tomas un proyecto nuevo ¿cómo se llama?, de digitalización, de transformación digital en la salud, podrías tomar muchos elementos en la cadena. ¿Cuál serían como la dirección, el direccionamiento que utiliza el grupo Bupa para articular esta transformación de la forma que tenga más impacto? Qué buena tu pregunta, te la agradezco, porque siempre existe digamos, pueden haber distintas opiniones de cuál es o cuál pueden ser los principales direccionadores. Algunos le llaman KPIs, ¿no es cierto?, que pueden o que tienen que estar siendo mirados siempre en un proyecto. En el caso de Bupa, la verdad que yo lo agradezco enormemente, porque nosotros tenemos principalmente un direccionador que se llama Net Promoter Score. Y esto es bien fundamental, porque está demostrado, y es una convicción personal, digamos, ¿no es cierto?, también, de que si el cliente está satisfecho, obvio que va a volver, y es evidente también, o muy probable, ¿no es cierto?, que se quede en el ámbito de servicios, digamos, de Bupa como grupo de salud, y también para cualquier otro, ¿no es cierto?, que tengan una buena experiencia. Entonces, es muy valioso luchar por la experiencia del cliente. Un dato bien, interno que les puedo contar, es que nosotros hemos hecho el área experiencia cliente, que es un área, yo siempre digo, ¿no?, es un área que es paralela o símil, ¿no es cierto?, a transformación digital. Yo siempre digo que trabajo para el área experiencia cliente. Y ellos han lanzado una aplicación al interior de los colaboradores que se llama Escucha Activa. Y es tan simple como que del journey que tienen o que tenemos de los distintos viajes, tenemos ciertas grabaciones de clientes donde se escucha cuáles son sus opiniones, a veces sus dolores, sus puntos de mejora respecto a ese viaje. Y en base a esa escucha que está disponible en esa aplicación para los colaboradores, todos podemos hacer propuestas de mejora. Imagínate lo que significa eso. Tenemos una convicción, y eso es lo que se agradece, tener una convicción tal de escuchar al cliente, que frente a un viaje, ¿no es cierto?, a una solución, a un micromomento que el cliente está pasando y existe una grabación que anonimiza los datos, los nombres, ¿no es cierto?, ahí es solo, digamos, el relato medular, ¿no es cierto?, para encontrar el insight. En ese sentido, es tan profunda la convicción que tenemos de seguir el NPS que tenemos una aplicación interna donde cada colaborador puede hacer una escucha del micromomento que quiera y hacer propuestas de mejora sobre ese NPS. Y así, cuando lanzamos otra solución, que obviamente no es inmediato, tenemos que subir, ¿no es cierto?, a esa plataforma también los literales de esa solución, todos podemos aportar a la experiencia del cliente y proponer ideas de mejora. Eso es súper poderoso, no solo por las ideas que surgen, sino porque hace con que todos nosotros entendamos lo que es escuchar al cliente y tengamos la oportunidad de hacerlo. Entonces, el driver principal finalmente es el NPS, y la verdad es que yo creo que es muy importante que entendamos así porque es de mucha utilidad para todos. Por curiosidad, el proceso en sí, donde se analiza la información para obtener el NPS, es un proceso de análisis cognitivo con inteligencia artificial. No, es un proceso muy simple. Existe un partner digamos, una empresa partner que analiza los datos, lo lleva al área experiencia cliente, no el área de transformación digital, digamos, sino que lo lleva al área experiencia cliente.
y es un Net Promoter Score bien, digamos así, apegado a las reglas tradicionales. Y la verdad que yo diría que lo importante de seguir un KPI, por ejemplo, el NPS, es la constancia. Es muy bueno que podamos usar herramientas más sofisticadas como la inteligencia artificial, por ejemplo, pero lo importante es la constancia, las tendencias, entender cómo se correlacionan ciertos relatos, y ahí hay algo importante. Déjame preguntarte ahora, Elliot, sobre desafíos en tu industria. Siempre van a haber desafíos, siempre hay más problemas que resolver que tiempo y talento y hay que priorizar. Entonces, sobre estos desafíos, ¿cuáles serían, a tu juicio, avances tecnológicos o avances que estamos esperando que de verdad están a la vuelta de la esquina y que no estamos usando? Ese tema es muy interesante, es muy interesante. Mira, tengo como 3 ejemplos que ojalá alcance a comentártelo brevemente. Lo primero, si tú, hablando de inteligencia artificial, que tú lo tocaste hace un minuto, ¿no es cierto? Desde hace más de 2 años, IBM Watson, que es el motor de inteligencia artificial de IBM, ya está prediciendo, ellos predicen resultados radiológicos con un nivel de eficiencia y acuciosidad, y yo tengo amigos radiólogos que me excusen, tan precisos o más precisos que un diagnóstico de un radiólogo. Esto quiere decir lo siguiente: le saco una radiografía a una persona, de acuerdo al análisis de imágenes y el banco de datos y las prescripciones anteriores y las dolencias que existían, pasa por este motor de inteligencia artificial que se llama Watson. IBM ha podido demostrar que tiene un nivel de confiabilidad igual o superior al diagnóstico que hace una persona. Claro, el problema que tenemos, y aquí de nuevo mi amigo radiólogo, mi excusa, es que hay que firmar ese diagnóstico. Digamos, hay que dar fe. Tiene un doctor, un radiólogo, que decir esto, ¿no es cierto?, es el diagnóstico correcto. Y ahí donde está la comunión entre una persona, un humano, ¿no es cierto?, y todas estas soluciones que hoy día nos está faltando. Ese es un ejemplo. Un segundo ejemplo es que Apple puede predecir casi de la misma manera con un smartwatch una posibilidad de un heart attack, o sea, de un infarto o un preinfarto. Hoy día los wearables, por ejemplo, en el caso de Apple con smartwatch, ya está llegando a niveles de confiabilidad en términos de la prevención de la posibilidad muy cercano, y eso es muy bueno. O sea, no nos engañemos, aquí no hay nada que vaya contra el cliente. Al contrario, si yo estoy propenso, estoy a punto, tengo que ir a cuidarme, ¿no es cierto?, a ir a un doctor porque me está prediciendo que puedo sufrir un preinfarto, por favor, que es muy bueno. Ese es el segundo ejemplo, ¿vale? Y eso hoy día funciona, todo lo que estoy diciendo hoy día ocurre, ¿vale? Y el último es que también está demostrado, y hoy día existen productos incluso en las farmacias nuestras, que hay soluciones digitales, también wearables, que predicen la diabetes el nivel de insulina en forma muy precisa. Y eso, la verdad que, no es un uso masivo. Hoy día no está siendo usado masivamente también por temas que necesariamente no son accesibles para toda la población. Pero yo destacaría 3 cosas. Inteligencia artificial para predecir sobre todo radiología y otras afecciones. Segundo, también problemas cardiológicos. Tercero, problemas diabéticos. Problemas diabéticos son súper importantes. Te voy a dar solo un dato para terminar esta respuesta. Desde el año 2017, hasta hoy día, las grandes compañías como Google, Amazon, han sacado más de 400 patentes de salud.
pensemos que no la sacan porque quieren guardarlas, ¿no? Y lo otro, también han hecho más de 90, digamos así, joint venture con grandes farmacéuticas. 90 tipos de joint venture, de negocio. Eso tiene un significado, eso está ocurriendo hoy día. Para que se entienda bien en términos de volumen, solo el mercado de Estados Unidos, el mercado de la salud está estimado, esto del año antepasado, finales del año antepasado, o sea, es decir, 2018, en 3 trillones de dólares el mercado de la salud. Yo ni siquiera sabía lo que eso significaba. Entonces me puse a buscar y descubrí que son 10 PIB de Chile. Imagínate la oportunidad que significa eso. Y esto está ocurriendo hoy día, digamos. Nosotros están a la vuelta de la esquina. Entonces, yo creo que hay muchos ejemplos que nosotros podemos ser beneficiados. Chile es un país muy, muy digital, con muchas posibilidades, con muchas bases digitales, y eso solo puede ser bueno. Así que hay mucha oportunidad en ese sentido. Somos digitales, pero tenemos nota 3.9. Okay. Claro, en la salud tenemos mucho por una crecer. nota 3.9. Ok, Sí, cuando sí, comentaba estos 3 casos, hay algo en común que tenían los 3. Nombraste a Microsoft, nombraste a Apple, nombraste al de diabetes, que hay varios proveedores tecnológicos. Y me acuerdo del concepto de Walmart. Cuando Walmart llega a un pueblo chico, devora el pueblo, acaba con todas las tiendas de abarrote. De alguna forma ves tú eres un insider de la industria médica y de la transformación digital, en esa vertical. Entonces, ¿cómo ves a estos gigantes, a Google, Facebook, Apple, Amazon, en fin, todos esos gigantes? ¿Los ves como una amenaza a la salud, especialmente por los antecedentes que tienen? ¿Los ves como un player que puede ir y dominar y cambiar la industria entera, eliminando a muchos de los players actuales, los incumbentes? ¿Los ves como un aporte, eventualmente en el largo plazo? Porque no olvidemos, ellos nos conocen mejor de los que nos conocemos a nosotros, tienen toda la data, toda la historia y combinan los datos, saben cuándo nos vamos a enfermar, saben si conviene o no tomar el seguro. ¿Cómo los ves? Mira, yo creo que yo los veo de dos formas, como un acelerador. Yo siempre, la verdad que el aspecto resiliente y del vaso medio lleno siempre lo trato de cultivar. Y obviamente ninguna de las empresas quiere dejar de existir, y yo los veo como un acelerador muy potente. Mira, yo siempre hago un análisis, o siempre, si tuviera que hacerlo en términos simples, ¿no es cierto? Existen, o podrían existir, en grandes bloques, digamos, en grandes temáticas, 3 partes dentro de la salud, ¿vale? La prevención, la atención, cuando uno se atiende, digamos, va al doctor, y quizás, o el seguimiento. Y también toda la capa de seguros, ¿no es cierto?, de seguros de salud. Los grandes 5 están haciendo mucho en la prevención, muchísimo. Y si ellos tienen un activo que es súper evidente, pero uno no se da cuenta, es que ellos son players súper potentes en la distribución. Para ellos no existe una barrera de distribución, eso no existe. Eso es absolutamente un costo cero, digamos. Cosa que, si pensamos, ¿no es cierto?, en el mercado, el mismo retail hoy día, ¿no es cierto?, pero en el mercado de la salud, con más razón, existen muchos costos de distribución. Costos de distribución que en más de alguna ocasión, digamos, lo termina asumiendo el cliente o el paciente. Y por ahí hay una aceleración que nosotros tenemos que tomarla con nuestras manos y hacerla propia, ¿no es cierto? Como un solo botón que a los auditores, a las personas que no están pudiendo compartir esto con nosotros, les doy. Googleen 1492. Ese fue el año que descubrieron América, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver eso? Pero antes póngale Amazon Health 1492. Desde el año 2017, Amazon tiene un lab, dicen secreto por ahí, pero hoy día ya, de hecho,
es un reportaje que está en la NBC, ustedes pueden verlo, ¿no es cierto? Ellos están desarrollando toda una línea de negocio para la salud desde el año 2017, más o menos. El proyecto se llama 1492, el año que se descubrió América. Y la verdad que, claro, es una amenaza, pero yo lo veo como un acelerador importante, así como nosotros nos aceleramos en 3 meses y hoy día hay pacientes que se están atendiendo y muy satisfechos en vía videoconsulta. Esto puede ocurrir igual. Aquí lo que va a primar, y de nuevo, es la experiencia del cliente. Si nosotros luchamos por ella y la tenemos, la verdad que solo le va a hacer bien al cliente y el que dé una mejor experiencia, el que va a ganar esta batalla, pero sin duda que ellos tienen activos como la distribución y la predicción, y ahí son los 2 puntos que quería hacer, que son bastante fuertes y tienen mucho camino recorrido en la predicción, ya sea de soluciones tipo wearable o inteligencia artificial o el comportamiento del cliente. Entonces ellos pueden predecir muchísimo, llevan mucho tiempo prediciendo nuestro comportamiento, digamos, más bien digital, no de salud, pero la verdad es que ellos pueden avanzar con los medios que tienen muy rápidamente hacia allá. Así que yo lo veo como un buen acelerador, pero que finalmente le va a ayudar al cliente, y me parece muy bien. Elliot, permíteme terminar por Chile, la salud o la digitalización de la salud en Chile. ¿Cuáles serían nuestros desafíos ahora? Ese es un tema que me apasiona mucho, y de hecho por eso a mí me encanta estar trabajando, ¿no es cierto?, en el grupo Bupa. La verdad que es una casa y todas sus empresas han hecho mucho avance, Integra Médica, la Exapre Cruz Blanca, Clínica Bupa y todas sus clínicas, ¿no es cierto?, todas sus unidades de negocio. Pero hay algo que siempre emerge en distintas conversas, ¿no es cierto?, y que sin duda estamos haciendo esfuerzos hoy. Y tiene que ver con... Yo te voy a dar un ejemplo. Yo trabajé mucho tiempo en el área financiera antes de estar en Bupa. Y bueno, los que no somos millennials, ¿no es cierto?, somos una generación antes, ¿ya? Nos acordamos que cuando el año más o menos 2005, por decir 2008, 2005, tú no tenías tu cuenta corriente en tu celular. Las personas recibían una cartola de cuenta corriente o tenían que ir al banco a buscarla. Bueno, uno no era dueño de la cuenta corriente, digo yo, porque tenía que esperar que se la mandara. Y hoy día la verdad que la cuenta corriente es propiedad de quien tiene la clave de acceso y un medio para verla, el celular. Yo se la podía mostrar a cualquiera. De hecho, cualquier diferencia que tenga en la cuenta corriente podría inmediatamente poner un reclamo en el banco y eso se resuelve de una forma expedita, digamos. Eso no ocurre si me traslado a industria, ¿no es cierto?, a esta linda industria de la salud. No ocurre con tus antecedentes médicos, porque tus antecedentes médicos son de cada paciente, pero la verdad es que no están al alcance de tu mano. No necesariamente uno puede, y estoy hablando de la cantidad, digamos, el promedio, digamos, o la población, el chileno que va a distintos lugares donde se atiende en salud, que somos todos nosotros al final, ¿no? No tiene la carpeta personal de salud o los registros de salud de una forma que él los entienda, los pueda usar, los pueda compartir a otro doctor. No existe eso. Hoy día yo diría que es un punto que sería tremendamente valioso para todos los pacientes, y eso es un ejemplo de cómo podríamos, ¿no es cierto?, de alguna manera los actores de salud y en el caso del Grupo Bupa ya estamos haciendo algunos esfuerzos en esa materia, de cómo entregarle y que el cliente, el paciente, tenga su carpeta personal de salud en la palma de su mano. Ese es un ejemplo como el desafío. De hecho, está, ¿no es cierto?, el Hospital Digital, que está liderando el gobierno, ¿no es cierto?, y que se trata de eso. La ficha única, digamos, clínica única, que está tratando de impulsar FONASA también, que es un tremendo esfuerzo muy bonito, ¿no es cierto?, también es súper importante. Y la verdad que yo diría que el principal desafío que tiene Chile
y que otros países tampoco han resuelto todavía, ¿no es cierto? Tiene que ver con acercarle la información de su salud, de la salud de cada uno, a que el paciente la pueda usar, la entienda y además, ¿no es cierto?, tenga cómo poder transferirla o llevarla con él para exámenes o atenciones posteriores. Yo creo que el concepto de ficha única integrada, si queremos decirlo así, es un tremendo desafío que le haría bien a Chile, digamos, y la verdad que a la mayoría de los actores de salud y sobre todo al paciente, que es lo más importante. Aquí poner al paciente al frente y que ellos pudieran tener acceso a todos sus antecedentes es algo súper importante. Gracias, Elliot, por compartir ese ejemplo, así como tu visión optimista de la realidad actual en el ambiente difícil que estamos ahora, que de verdad es lo que necesitamos. Tecnologías que apoyen a la transición en resolver los problemas de las personas. Y con eso terminamos esta entrevista, así que te agradezco haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, la verdad que yo agradezco la oportunidad. Ojalá, ¿no es cierto?, salgamos todos bien fortalecidos de esta situación que lo único que hace es hacernos cambiar y eso es bueno, ¿ya? El cambio siempre es bueno, así que vayamos adelante nomás, no salgamos de casa y cuidemos todas nuestras familias. Así que un saludo para ti y todos los que están contigo en el estudio. Gracias, Elliot. Y nos vemos en la próxima entrevista con el siguiente líder en negociación y transformación digital para América Latina, con América Digital News TV.